He elegido solo dos cantantes de Latinoamérica. La otra es Violeta Parra. Yo descubrí a Violeta a principios de los 70. Dejé mi carrera de empleado de seguros a los 20 años y me fui a Barcelona a cantar a una iglesia de Santa Coloma de Gramenet, una iglesia como la de mi barrio, de madera también, y me quedé a vivir allí 7 meses. Y grabé mi primer LP de 11 canciones, de las cuales solo pudieron salir 5. 4 en 2 singles y una en un disco colectivo. Y allí había un disco en esa colección de un chileno que se llamaba Gabriel Salinas, que cantaba a Violeta Parra. Y antes de conocer o de oír cantar a la propia Violeta, conocí algunas de sus canciones a través de este cantante, ¿no? Creo que es una de las grandes trabajadoras de la canción o del folclore del siglo pasado, ¿no? La que se recorre a pie el campo, las aldeas, la que hace grabaciones en su magnetofón de cinta a las señoras, a las meicas, a las que curan, a las señoras que conservan la memoria del lenguaje, ¿no? Y de la música y que van transmitiendo de generación en generación. Y hay una canción que se eligió hace 2 años como la mejor canción del siglo pasado y que era de Violeta Parra y que se llama Gracias a la vida. Así que escuchemos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído. Muy fea físicamente Violeta Parra. Hizo esto, que en todo su ancho el desamor. Graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien Estando en Barcelona, amado. fui al Gracias Corte Inglés, a la vida porque en aquellos tiempos uno que se me ha paseaba por las dado calles y tanto, cada vez que se paraba ante un escaparate me de ha dado discos, el de libros, sonido entraba y ojeaba y miraba con esa y el ansiedad. abecedario. Y estando viendo las rebajas del Corte Inglés, encontré un disco de un señor que Que se llamaba pienso José y Alfonso. declaro, padre, amigo, Costaba 10 hermano, euros. y luz alumbrando Era cuando la música se podía comprar. la ruta del alma del Cuando que los estoy Era cuando los manteros eran las amado. propias casas de discos, eran los piratas, los que hacían a lo mejor 100.000 copias y te decían que habían hecho 50.000, que es lo que han hecho toda la vida. Que me ha dado tanto, Pues miré la parte de atrás y ponía a este hombre canta en reuniones de amigos, en de parroquias, los pies en fábricas, cansados, en universidades. Digo, con "Bueno, ellos anduve, se parece un poco a mí". Yo todavía no cantaba en universidades, porque era, bueno, venía del mundo del barrio, de las parroquias, de las obreras. Canté al año siguiente por primera vez en el colegio mayor Chaminade y me echaron 50.000 pesetas. Pero me compré aquel disco y me acompañó esos 7 meses en Barcelona. Escuchaba ese disco y el primer disco de María del Mar Bonet, que también había salido en esa casa de discos, y el de Gabriel Salinas. Y me enamoró la lírica de la voz de José Alfonso. Me enamoró el idioma, el lenguaje. Y coño, como que eso también ha determinado durante todos estos años mi manera de ver la música, ¿no? Y de cantar.
Yo llegué a conocer a José Afonso, llegué a cantar con él, pero sobre todo se abrió un mundo de la canción, por un lado popular, donde uno puede cantar a capela sin ningún instrumento, y al mismo tiempo una tímbrica y una rítmica de un mundo que ya él fusionaba en aquellos años 60 con África, con las colonias portuguesas africanas de Angola y Mozambique, sobre todo, y algún guiño que otro que hacían a Macao, porque hasta en algún arreglo de José Afonso habría ideas de música chinesa, ¿no?, como ellos decían. Cuando vuelvo a Madrid en esa época, después de estar en Barcelona, tenía un vecino que tenía la barba por aquí, el pelo por aquí, tenía un avespino, y en mi barrio le llamaban Cristo Moto. Y el hombre se hizo un viaje de vacaciones. Este hombre vive ahora en Estados Unidos, era fotógrafo luego, tipo interesante, ¿no? Cuando iba a trabajar coincidíamos en el metro y él llevaba un diccionario de las enciclopedias que yo tengo de Espasa, ¿no?, que me la compré por él, ¿no?, de estas que vas pagando por 3.000 pesetas. Y este hombre en el metro iba con el Espasa entero, con uno de los tomos, empollándoselo, ¿no? Por eso digo que debe ser un tipo... Pues este hombre se fue a Lisboa en Vespino, y cuando volvió me trajo de regalo singles de cantantes portugueses, aparte de José Afonso, que yo ya le conocía, ¿no? Me trajo singles de José Mario Branco, de Fausto, de Adriano Correa de Oliveira, que ya murió. Y yo creo que ahí hay un flechazo, ¿no? Y yo me acerco a ese mundo sonoro. Y en mi segundo disco, Vallecas, porque yo cuando volví ya eso de la mili que teníamos que hacer en aquel tiempo, yo no soy como Aznar, que no la hizo. Yo la hice. O sea, la hice en Alcalá de Henares y en Villaverde. Y estaba ya fichado, ¿no? Y yo decía que era oficinista, que no era cantante, decía que era oficinista. Pero no se lo creía. Bueno, pues ya me he perdido. Es que eso de la mili confunde, ¿eh? Eso, te metes en unas historias. Eso es. Con los discos portugueses. En mi segundo disco, Vallecas, o sea, mi primer disco, mi segundo disco, que es el mismo casi, en canciones, con eso cuando la censura te lo prohibía, pues tú le cambiabas el título y a lo mejor 2 años después te la aprobaban, ¿sabes? Era raro, ¿no? Yo volví a grabar con la misma portada de aquel que no me dejaron sacar, mi primer disco, que se llama Fidelidad. Y cuando estábamos grabando, yo había hablado con un arreglista, y cuando estábamos grabando, al segundo día yo paré la grabación y dije que yo no eran esos los arreglos que quería, porque allí iba a ser de orquesta, bajo eléctrico, batería, pero yo ya había oído a José Afonso y había oído la música portuguesa, y yo quería una guitarrita, una flauta, una percusión, cositas así, ¿no? Y tuve los huevos de parar la grabación. Se suspendió y a las 2 semanas me volví a meter a grabar con 5 músicos, algunos de los que estaban colaborando, y yo ya apuntaba por esa idea. Pero en mi segundo disco coincide que vienen a cantar en el primer festival grande que se hizo en la Universidad de Madrid, donde fueron 75.000 personas. El año 76 era, en mayo, cuando lo de Montejurra, el mismo día. Estábamos rodeados a caballos por la Guardia Civil, 75.000 jóvenes. Y se llamaba... Los pueblos ibéricos, el concierto de los pueblos ibéricos. Venían de Portugal Vitorino y Fausto. Y entonces al día siguiente de ese concierto yo entraba a grabar y le pedía a Fausto y a Vitorino que se quedasen a grabar en mi disco, ¿no? Y allí aportaron acordeones que tocaba Vitorino, corales, voces, percusiones en adufe, que el adufe solo existe en Galicia y Portugal, que es un pandero cuadrado, y en Berzocana, que es mi pueblo, que se toca las coplas de los santos con 4 adufes que regaló Felipe II. Una historia muy larga. Y entonces esta gente ya se quedó en ese disco, ¿no? Y aportaron un poco lo que yo quería aprender, más allá de lo que ya estaba aprendiendo con Paco Ibáñez y con toda la canción latinoamericana, ¿no? Otra manera de emitir, otra manera de cantar